Genética. Hola chicos, vamos a empezar con el repaso de genética. Un par de cosas antes de empezar. Vamos a repasar únicamente genética mendeliana, el resto lo vamos a repasar más adelante. Otra cuestión, en este capítulo hay un montón de elementos teóricos que tienen que ver con aspectos históricos del desarrollo de esta disciplina. No están incluidos en este video. Les recomiendo que por lo menos lo lean como para que les suene. Yo algunas cosas las he puesto, pero bueno, en términos generales mi recomendación es que este capítulo le peguen una leidita. Eh, para empezar entonces, vamos a decir que la genética estudia la herencia. Ahora bien, hace aproximadamente 3.500 millones de años, con la aparición de las células, un mecanismo que ya hemos visto en la teoría celular básico es la reproducción, que es lo que permite que los progenitores pasen a sus hijos instrucciones para desarrollar seres parecidos a sí mismos, a esos padres. Entonces, este mecanismo, que es conocido justamente como herencia, lo estudia la genética. Y este estudio empieza a realizarse a mediados del siglo XX gracias a un monje austríaco conocido como Mendel. La genética entonces va a estudiar, por un lado, cómo se transmite la información hereditaria de generación en generación y por otro lado, cómo se traduce luego esa información en las características que lleva cada individuo. La genética, otro punto muy importante con el que participó, digamos, su estudio, fue en demostrar que las características que se heredaban estaban incluidas adentro de las células, en pequeñas unidades discretas que en ese momento Mendel llamó elemente, que hoy nosotros conocemos que son los genes, y que esos genes, esos elementos, se distribuían en cada una de las generaciones. Ahora bien, acá lo estamos poniendo así muy resumidito, pero partamos de que estamos hablando de una época en la que había comenzado hace poco el estudio de las células, todavía no teníamos muy en claro cómo funcionaban los mecanismos celulares. De hecho, Mendel comparte tiempo y espacio con parte de tiempo y espacio con Darwin, sin embargo las teorías no se cruzan. Y después son otros científicos, por ejemplo Sutton, los que logra decir, bueno, el elemento que llama gen, el elemento que llama Mendel son los genes. Entonces, en realidad, como todo contenido, se construye cooperativamente. Mendel hace ciertas descripciones, después mayormente Sutton le pone el nombre actual a esas descripciones. Entonces, ¿qué cosas, con qué grandes aciertos tuvo Mendel? Por un lado, trabajó con él, vivía en un monasterio, había estudiado matemática, no había podido recibirse, bla, 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 bla. La cuestión es que se va a un monasterio. En el monasterio empieza a trabajar con la planta del guisante común, de la arveja. En esa época sí se estaba trabajando mucho con lo que es la hibridación de plantas, es decir, hacer mezclas. De hecho, nada que ver, pero Darwin había hablado de la selección, digamos que sea la selección artificial que se realiza al cruzar distintas razas para obtener cosas mejores. Bueno, con el tema de las plantas se venía trabajando muchísimo con esta selección artificial, con lo que se llama hibridación. Es decir, bueno, yo quiero una planta que tenga este tipo de tallo, pero esta tipo de flor. Entonces, bueno, iban mezclando y haciendo pruebas. La característica que tiene Mendel es que va a lograr sistematizar ese proceso y empezar a describirlo en términos matemáticos. Entonces, ¿qué cosas tenía esta planta? Por un lado, esta arveja común tenía la capacidad de que era fácil de cultivar y crecían muy rápido. Y había dentro de la misma especie de Pisum sativum, habían 32 variedades diferentes con características diferentes.
La otra situación es que permitía generar líneas puras. ¿Qué es una línea pura? Y estos conceptos se los tienen que saber. Le llamamos línea pura básicamente a los homocigotas, es decir, aquellos que no cambian de generación en generación. Que si yo cruzo una planta alta con otra planta alta, me va a dar plantas altas. Y si cruzo semilla amarilla con semilla amarilla, me va a seguir dando semillas amarillas. Eso básicamente es una línea pura que hoy sabemos que son los homocigotas. Bueno, básicamente la arveja permitía justamente esto. Otra característica que permitió el trabajo con esta planta es que las estructuras reproductivas, que son estas, están todo el tiempo encerradas dentro de los pétalos. Y estos pétalos no se abren hasta que se produzca la fecundación. ¿Por qué esto es importante? Porque permite la autofecundación. Fíjense que nosotros acá tenemos las anteras, que acá abajo, donde, a ver, vamos a agrandarlo un poquito, para que se vea un poco mejor. Tenemos ahí las anteras, donde va el polen. Y después tenemos el estigma. El estigma es la parte que va a recibir al polen, que se continúa con el estilo, y acá abajo están los ovarios, donde van a estar los óvulos. Entonces, ¿qué pasa? Al estar cerrada todo el tiempo, la flor, el polen que está en las anteras, queda atrapado en el estigma y se produce la autofecundación. Esto es muy importante porque justamente permitió que Mendel no solo estudiara la primera generación, sino la segunda y la tercera generación y pudiera ver y analizar y comparar generaciones en el tiempo. Entonces, esto ya lo dije y fue fue justamente su gran atributo, que no solamente trabajó con esto, sino que generó hipótesis, las sometió a prueba, registró los datos y los sistematizó. Bien, ahora, ¿qué pasaba antes de Mendel? Ya había algunas ideas previas acerca de la reproducción. Esto que se los voy a dar, se lo van a estudiar tal cual como se los estoy dando. No se pongan a analizar mucho porque justamente como es un contenido histórico que está un poco resumido, hay algunas cuestiones que están medias raritas. Así que ustedes se estudian esto como está. Teníamos varias escuelas que fueron generando distintas ideas acerca de la reproducción. Una escuela es la preformista. La preformista lo que decía es que adentro vamos a ver según quién, si son los ovistas o los espermistas, adentro de las gametas ya estaba el ser formado o preformado, mejor dicho, por eso son preformistas, como un humanito en miniatura. A estos seres diminutos les llamaban homúnculos. Y que ya estaban básicamente en esos homúnculos, adentro de las gametas, ya estaban directamente todos preformados. Y simplemente, bueno, ahí vamos a ver, básicamente entonces estaban preformados en las gametas. Entonces, si eran ovistas, preformistas o vistas, lo que decían justamente es que era el óvulo femenino el que tenía el futuro ser humano ya en miniatura preformado y que los animalículos, básicamente animalículos eran los espermas, los espermatozoides, porque básicamente cuando empiezan la descripción y los miran en el microscopio veían cositas muy pequeñitas que se movían, entonces le llamaron animalículos. Entonces, volvamos, en estos ovistas el óvulo era el que llevaba al homúnculo ya preformado y el espermatozoide o animalículo lo único que aportaba era estimular el crecimiento de ese ser. Por el otro lado, los animalculistas o los espermistas justamente lo que decían era que estaba en el esperma contenido el homúnculo y que básicamente la mujer aportaba el vientre como un mero receptáculo. Y otra cuestión que decía que es bastante importante es que los parecidos que pudieran aparecer con la madre en el futuro bebé tenían que ver con influencias prenatales durante el desarrollo en el vientre de la madre. Ahora bien, esta gente llevó las cosas a un punto un poquito extremo, porque empezaron a analizar que entonces si acá había un ser humano dentro del espermatozoide, había un ser humano ya preformado, pequeñito, este ser humano pequeñito ya tenía también sus propios espermatozoides, que tenían otro ser humano pequeñito, que tenía sus espermatozoides, que tenía otros. Entonces medio como que se hacía un espejo medio borgiano hasta el infinito. Entonces llegaron al punto de que algunos habían propuesto de que después de millones de generaciones
los óvulos con todos estos seres humanos adentro, como si fuera una mamushka, se habrían terminado y la vida llegaría a su fin de este modo. Después aparecen los epigenetistas. Los epigenetistas, que son los que tienen que ver más con las teorías actuales de desarrollo embrionario, lo que plantean es que el organismo no está formado previamente en espermatozoides y óvulos, sino que ni directamente en el cigoto, sino que es un proceso que a partir del cigoto se va a producir una diferenciación sucesiva de distintas partes para llegar al desarrollo del ser humano completo. Después apareció otra teoría más que es la herencia mezcladora. En la herencia mezcladora lo que dicen es que ambos padres contribuyeran a la característica del nuevo ser. Y hasta ahí parece lógico. El problema es que derrapan un poquito después porque ellos decían, si el padre aporta, por ejemplo, un determinado color y la madre aporta otro, la descendencia va a ser una mezcla de eso. Entonces, si el padre aportaba negro y la madre aportaba blanco, la descendencia era gris. Y la otra cosa es que decían que una vez que se mezclaba, esto no se podía separar. Entonces, bueno, ahí derrapan un cachito. Entonces, esta parte vamos a ir un poco rápido. Quiero que la retomemos porque lo acabamos de ver en meiosis y mitosis, pero es importante que lo entendamos y nos quede claro. Fíjense, acá tenemos células que son diploides, ¿sí? Lo que cambia es en qué fase están. Porque una célula diploide, recordemos que tenemos nuestro par de homólogos, el que vino de la madre y el que vino del padre, que puede tener este par de homólogos, el par 1, el par de homólogo 2, el par de homólogos 3, nosotros tenemos 23 pares, el ser humano. Entonces, si estoy en G1, cada uno de los cromosomas está formado por una sola cromátide, son cromosomas simples. Mientras que si yo, cuando puedo ver realmente un cariotipo, que es en la metafase, como ya pasó la fase S, sigo teniendo mi par de homólogos, pero cada cromosoma es un cromosoma doble. Tiene dos cromátides porque ya pasó la fase S del ciclo celular y el ADN ya se replicó. Esto ocurriría teóricamente en un organismo haploide donde en la metafase yo tendría, si lo pudiera ver, cromosomas dobles, pero fíjense que ya no tengo homólogos. ¿Por qué? Porque los homólogos se separaron durante la meiosis. Y en G1 lo vería igual, también lo vería haploide, la mitad del contenido cromosómico, solo que con una sola cromátide. Esto no lo puedo ver. Bien, dicho esto, algunos conceptitos muy básicos. Herencia ya dijimos que era la transmisión de la información de una generación a otra y que genética era la ciencia que estudiaba esta herencia y cuáles son las leyes que la rigen. ¿Cuáles son esas leyes? Tenemos leyes mendelianas, que son las que vamos a estudiar ahora, y después aparecen un montón de otras leyes de herencia no mendeliana que no vamos a ver en este momento. Estas leyes son universales. Ahora, entremos a hablar un poquito de los cromosomas y de esta herencia. Lo que se hereda básicamente es un carácter, es un rasgo distintivo, color de pelo, color de ojo, altura, si produzco suficiente insulina. Eso es un carácter, un rasgo. A su vez, ese carácter está codificado por un gen. Es decir, si yo estoy hablando de el carácter, produzco suficiente hemoglobina normal, ese carácter, ese rasgo está codificado por el gen que produce a la hemoglobina. Y que estos caracteres, a su vez codificados por los mismos genes, son comunes a todos los individuos de una especie. Entonces de ahí deriva el término genoma. ¿Por qué? Porque genoma es la dotación cromosómica total de este individuo. Y una misma especie comparte el genoma. Si bien hay variaciones, y ya vamos a ver que dentro de cada gen hay variantes, que las variantes de un gen son los alelos, que tenemos acá abajo, la dotación completa, ¿sí?, de un individuo compartida por toda la especie es el genoma. Gen, ya dijimos que es un pequeño fragmento de todo nuestro ADN que va a codificar un determinado carácter. Por lo que si yo defino que es un cromosoma es un conjunto de genes. ¿Por qué? Porque yo a lo largo de un cromosoma, recordemos que en las células eucariotas los cromosomas son lineales
y todo nuestro contenido de ADN está distribuido en distintos cromosomas y cada cromosoma lleva múltiples genes. Las variantes de un gen, por ejemplo, yo puedo decir tengo color de ojos marrones y tengo color de ojos negros. Esas variantes del gen son los alelos. Por ejemplo, para el color de ojo, esto tómenlo entre comillas, pero lo vamos a dejar así, tenemos 4 alelos, celestes, verdes, marrones y negros. Y bueno, lo que hablamos recién, cuando empezamos a hablar de Mendel, hablamos de la hibridación, que es este cruzamiento artificial de individuos de diferentes especies, que en las plantas a veces es un poco más posible, pero sabemos que justamente especies diferentes no deberían dar organismos viables, o a veces justamente son híbridos, no generan una segunda generación. O, como es el caso más común, generar una hibridación entre organismos de las mismas especies, pero con distintas variedades o distintas razas. Entonces, recordemos que nosotros tenemos nuestro par de homólogos. Este par de homólogos en una célula somática diploide, uno lo heredábamos de la madre y uno lo heredábamos del padre. Y en estos homólogos entonces se disponen los cromosomas. Una característica muy importante es que cada homólogo, por ejemplo, si este fuera el par 1, tiene que codificar para el mismo carácter. Es decir, que si este homólogo codifica para el color del pelo, este codifica para el color del pelo. Y que si este codifica para el color de ojo, este codifica para el color de ojo. Es decir, los homólogos codifican para la misma característica. El par 1 llevará su conjunto de genes, el par 2 llevará su otro conjunto de genes, el par 3 y así sucesivamente. Ahora, lo que dicen de esos genes no necesariamente es lo mismo. ¿Por qué? Porque como uno lo heredé de la madre y otro lo heredé del padre, puede coincidir, como este caso, que los alelos de esos genes, de esas características, sean los mismos, pero puede ser que los alelos sean diferentes. Entonces, para resumir rápido, los homólogos codifican, llevan genes que codifican para las mismas características, pero no necesariamente, puede ser que sí, puede ser que no, llevan la misma información de esa característica. Comparten el gen, no necesariamente comparten los alelos. Entonces, vamos con la primera ley de Mendel o el principio de la segregación. Entonces, ¿qué dice este principio? Fíjense, yo tengo una célula progenitora. Ya dijimos que esta célula es diploide. ¿Qué quiere decir? Que tiene un par de homólogos, uno creador de la madre y uno creador del padre. ¿Qué dice la primera ley de Mendel? Dice que cada individuo lleva un par de factores discretos hereditarios. Sutton a este par de factores después le va a decir que son los alelos. Entonces, ¿qué dice de vuelta la primera ley de Mendel? Que cada individuo lleva un par de factores discretos hereditarios, que son los alelos, y que los miembros de este par, durante la formación de los gametos, se separan. Que básicamente es lo que está describiendo en términos matemáticos a la meiosis. Claramente él no lo sabía. Repito, el que hace esta analogía y dice, che, lo que dice Mendel es la meiosis, es Sutton. Entonces, retomemos, yo tengo mi célula diploide, mi célula progenitora, pasa por la fase S, se duplican los cromosomas. Durante la meiosis, en la anafase 2, se separaban los homólogos, ¿sí? Y después se separaban las cromátides. Ahora, ¿qué quiero que vean de acá? Que es bastante importante, para que después no se les haga lío. Que yo acá les describí la primera ley de Mendel en términos de la meiosis para que la pudieran entender. Pero cuando analizamos esta primera ley de Mendel, nosotros simplemente ponemos dos gametas. Porque si por cada individuo diploide, básicamente yo tengo acá, cuando considero una sola característica, que es la primera ley de Mendel, estoy considerando un solo carácter. Cuando yo lo divido, las gametas o van a tener un alelo, el que vino de acá, o van a tener otro alelo, el que vino de acá. Así que en definitiva yo puedo resumir en que voy a tener dos tipos de gametas. Para un determinado gen, si estoy considerando una sola característica, yo voy a poder tener dos tipos posibles de gameta, una que vino de este cromosoma y una que vino de este. ¿Por qué es importante esto? Porque ahora hagamos una pequeña análisis de la primera ley de Mendel. Fíjense, yo tengo P, la generación progenitora, donde tengo una madre diploide, RR, homocigota dominante,
y un padre diploide homocigota recesivo. Estas son las células somáticas progenitoras que van a dar origen a óvulos y espermatozoides. Entonces, cuando forman sus gametas, o puedo aportar esta o puedo aportar esta, porque yo voy a separar estos homólogos. Entonces voy a tener gametas R o R. En este caso, como la madre era homocigota, todas las gametas van a ser iguales. En el padre me va a pasar lo mismo. Como es homocigota, todas sus gametas van a ser iguales. Se separaron estos homólogos. ¿Cómo sigo esto entonces? Ahora voy a ver qué hijos posibles tengo. ¿Por qué? Porque yo digo que durante la formación de los gametos, los alelos se separan. Pero después lo que termina de decir la primera ley de Mendel es que se distribuyen de manera aleatoria en las gametas. Y que después esta gameta, esto lo habíamos visto después, es que cuando nosotros tenemos todo este pool de gametas posibles, y esta gameta femenina se puede ir con esta gameta masculina o con esta gameta masculina. Entonces, la F1, que ya serían los hijos, la filial 1, la primer cría, puede ser RR si se fue con esta gameta. Si este se fue con esta gameta, vamos a tener esto. Si este se va con esta gameta, tenemos esto. Y si este se va con esta gameta, tenemos esto entonces. Básicamente, en este caso, como este era homocigota dominante y este era homocigota recesivo, la filial 1 es toda heterocigota y es toda idéntica. Vamos a ver, entonces, genotipo, lo que dicen mis alelos, ¿sí? Es 100% heterocigota, todos iguales. El fenotipo, si R mayúscula era rugosa y R minúscula era lisa, domina el alelo dominante sobre el recesivo y se manifiesta en el fenotipo solo el dominante. Entonces, el fenotipo es rugoso. Otra forma de trabajar esto se llama tablero de Punnett. ¿Por qué? Porque en este tablero yo voy a poner en cada uno de sus lados las gametas. Acá pongo las gametas femeninas, acá pongo las gametas masculinas. Entonces simplemente acá después cruzo lo que me dice acá. Entonces acá cruzo, vuelvo a cruzar y vuelvo a cruzar. Básicamente es otra forma de trabajar esto. Lo que es importante, y acá es muy importante, chicos, que número 1, esto no lo resuelvan de memoria. Dibujen, por favor, dibujen siempre, porque la percepción y la intuición no van a ser sus mejores aliados. Entonces, por favor, prolijidad. Acá necesito que sean muy, muy prolijos. Que pongan, esta es la generación progenitora, estas son las gametas de esa generación progenitora, esta es la filial 1 de la generación progenitora. Si no, se van a confundir y van a meter la pata. Ahora, ¿qué hacía Mendel? Estudiaba más de una generación. Y como estas plantas se autopolinizaban, ahora se cruza esta gameta con esta. Y es lo que vamos a ver en lo que sigue. De vuelta, generación progenitora, fíjense. Ahora son heterocigotas los progenitores. Entonces vamos a tener más variedades. Fíjense, sacamos gametas. Dijimos que cuando estoy estudiando una sola característica voy a tener dos posibilidades de gametas. O gametas que lleven el alelo dominante o gametas que lleven el alelo recesivo. Para este otro individuo me va a pasar lo mismo. Voy a tener gametas que llevan el alelo dominante o gametas que llevan el alelo recesivo. Entonces, fíjense, ahora empecemos a sacar la filial. En este caso va a ser la F2, porque veníamos de la filial 1 anterior. Entonces, yo le puse acá filial 1 porque los trabajé independientemente, pero si estos padres hubieran venido de lo que vimos recién, esto sería filial 2. Esta gameta femenina se fue con este gameto masculino. Me da este organismo diploide de vuelta. Esto gracias a la fecundación, claramente. O se puede ir con el homocigota recesivo, me va a dar esta gameta. O podemos tener esta cruza y me da esta gameta. O podemos tener esta cruza y me da esta gameta. Ahora, fíjense algunas cosas. Primero, yo prefiero ponerlo ordenado porque me permite verlo. Entonces, siempre pongo el dominante al principio y el recesivo después, porque me es más fácil cuando tengo que empezar a hacer análisis matemáticos que esté ordenadita la información. ¿Y qué pasa? Yo tengo 4 probabilidades de hijos, ¿sí? Que son estos 4. Si yo analizo el genotipo, es decir, cómo es la interacción entre estos alelos, fíjense, yo tengo 1 de 4 que es homocigota dominante, que es este.
Si 4 es el 100%, 1 es el 25%. Entonces tengo 1 de 4 o 25% homocigota dominante. Después tengo 1 y 2 de 4 en el que yo tengo heterocigotas. Entonces, si cada uno representaba el 25%, tengo el 50% heterocigota o 2 de 4 heterocigotas. Y finalmente tengo un homocigota recesivo. De vuelta, 25% homocigota recesivo o 1 de 4. Yo puedo escribir esto en términos de porcentajes, 25, 50 y 25, o lo puedo escribir en términos de proporciones. 1 de 4, 2 de 4. Esta es la proporción en este caso genotípica. 1, 2, 1. Me tiene que dar la sumatoria de esto, me tiene que dar 4. Así como la sumatoria de esto me tiene que dar 100%. A ustedes se los van a dar así. Cuando les piden proporciones, se los piden en estos términos. Cuando les piden porcentajes, se los piden en estos términos. En cuanto al fenotipo, fíjense, en estos tres tenemos un alelo dominante. Entonces, el fenotipo va a ser rugoso, que es el que domina, mientras que voy a tener 25% liso, 1 de 4 liso, 3 de 4 o 75% rugoso. De vuelta puedo armar, proporción 3-1 fenotípica. Armamos nuestro tablero de Punnett, de vuelta ponemos a las gametas femeninas y a las gametas masculinas, indistinto cuál va en cuál. Y también de vuelta nos permite hacer la cruza que hicimos recién. Entonces, de esta forma también se puede organizar la información. ¿Qué conclusiones sacamos a partir de esto? Que la información iba en estos elementos que eran los genes y que cualquier gen tiene formas alternativas que son los alelos. Entonces, yo tengo una característica, por ejemplo, el color de la semilla. Esa característica es codificada por un gen que produce la proteína que da color a la semilla. Y que este gen puede tener variantes, que son los alelos, que pueden ser amarillos o verdes, en este caso en particular. Otra conclusión es que nosotros a los alelos los vamos a representar por medio de letras. Para los alelos dominantes los representamos con mayúsculas, para los alelos recesivos los representamos con minúsculas. Si los alelos son iguales, en el bicho diploide hablamos de homocigota. Si los alelos son diferentes, hablamos de heterocigota. Entonces, los homocigotas van a ser dominantes o recesivos, mientras que los heterocigotas claramente llevan un alelo de cada uno. Después, el fenotipo. Si los alelos son iguales, se expresa lo que hay, o se expresa el alelo A mayúscula o se expresa el alelo A minúscula, porque básicamente no hay otra cosa. Mientras que si los alelos son diferentes, se va a expresar en el fenotipo, en lo que veo, el dominante. Entonces, un alelo dominante se manifiesta tanto en homocigosis como en heterocigosis, mientras que el alelo recesivo solo se manifiesta cuando está en estado homocigota. Genotipo, el conjunto de todos los alelos para un carácter y el conjunto de todos, el conjunto de todos los alelos para un carácter. Veamos de vuelta. Genotipo, el conjunto de todos los alelos, si estamos hablando de una sola característica, básicamente 2 por individuos, para un determinado carácter. Fenotipo, la manifestación física de ese carácter. El fenotipo va a ser la manifestación del genotipo en función del ambiente. Ya vamos a ver más adelante que el ambiente puede hacer que un determinado genotipo se manifieste o no. Entonces, el gen codifica para un carácter, por ejemplo, color de pelo, que puede presentar en este caso 4 alelos: castaño, morocho, rubio, pelirrojo. ¿Sí? Pero en el fenotipo, ¿sí? Si bien un gen puede tener 4 alelos, estamos hablando en el pool génico, en una población completa, pero cada persona lleva 2 alelos para un gen en su célula diploide, porque básicamente lleva un par de homólogos por cada cromosoma. Entonces, si bien en toda la población, si yo analizo los genes de toda la población, pueden aparecer 4 alelos, cada individuo solo lleva 2. Y en el fenotipo se va a manifestar uno solo. Homocigotas cuando los alelos son iguales, heterocigota cuando los alelos son
diferentes. Entonces, ¿qué pasa si resulta que yo tengo un bicho cuyo fenotipo es el dominante? Yo no sé si ese bicho es, lo que estoy viendo es porque es homocigota dominante o porque es heterocigota, porque el fenotipo para estos dos individuos va a ser el mismo. Entonces lo que se va a hacer es lo que se llama un cruzamiento de prueba. Cruzamiento de prueba es un cruzamiento experimental, donde yo quiero averiguar el genotipo de un individuo cuyo fenotipo es el dominante. Entonces lo que se hace en todos los casos es cruzarlo con un individuo recesivo. ¿Por qué? Porque si yo lo cruzo con un individuo recesivo y me salen todos idénticos, heterocigotas, yo sé que este era homocigota dominante. Pero si me llega a aparecer en la cruza uno recesivo, significa que el progenitor era heterocigota. Bien, ya vimos la primera ley de Mendel, donde decíamos, analizamos para un solo carácter. Es decir, decíamos que cada individuo llevaba un par de alelos y que estos alelos se separaban durante la formación de los gametos. Eso considerando una sola característica. La segunda ley de Mendel, o principio de la distribución independiente, lo que me va a decir es lo que pasa si aparecen más de una característica. Si yo ahora no solo quiero estudiar el color de pelo, sino que quiero estudiar el color de pelo y el color de ojos al mismo tiempo. Entonces, lo que me dice la segunda ley de Mendel, fíjense, yo en amarillo tengo un carácter, ¿sí? Que este, por ejemplo, era el color de pelo, y en verde tengo otro carácter que es el color de ojos. Analizo dos características al mismo tiempo. Lo que me va a decir entonces es que justamente ahora, como puede ser que este alelo, ya habíamos visto que se producía el crossing over, y producto del crossing over se producía la recombinación entre los propios homólogos. O sea que este alelo se podría ir con este, ¿sí? O sea, una determinada gameta podría quedar conformada con esta o con esta. Y la gameta misma podría estar conformada con esta o con esta. Entonces, ahora en vez de tener dos posibilidades de gameta, tengo cuatro. Porque este podría haber segregado con este o podría haber segregado con este. Y este alelo, para el color de pelo, puede segregar o irse con el color de ojos marrón o con el color de ojos verde, que es lo que vemos acá. Esto es lo que explica la segunda ley de Mendel, que cuando se forman los gametos, los alelos para una característica, estos amarillos, van a separarse de manera independiente de los alelos para otra característica. Por ejemplo, en este caso, el color de ojos. Y esto es gracias al crossing over. Ahora, para que esto ocurra, los genes tienen que ser genes independientes. ¿Qué quiere decir? Que no intervengan o no interfieran este gen con este gen, que sean completamente independientes. Y para que sean completamente independientes tienen que pasar dos cosas. Una es que estén separados a distinta distancia. Fíjense, el lugar donde se pone un gen dentro del cromosoma, la posición física, se llama locus. Entonces, fíjense que tenemos el gen A en este locus acá arriba, el gen B en este locus acá abajo y el gen C acá abajo. Como estos dos genes A y B están juntitos, es probable que durante el crossing over no se rompa ahí y se crucen esa parte de la hebra. Entonces existe la posibilidad de que se segreguen juntos. No, estos genes decimos que son genes ligados. ¿Puede ser que se rompa ahí y se produzca? Sí, claramente, porque en algún punto se puede cruzar. Pero la probabilidad de que eso no ocurra es muy alta. Entonces, no podemos asegurarnos de que ocurra la segunda ley de Mendel. Puede ocurrir, pero no tenemos certeza. Entonces, no lo analizamos con la segunda ley de Mendel. Se ha descrito que si un locus de un gen está suficientemente separado del otro, más de 50 unidades, significa que la probabilidad de que se hereden juntos al azar da directamente. Entonces, decimos que estos son genes independientes, no están ligados, porque tienen una distancia suficiente en el cromosoma para asegurarnos de que no interfieren y que no se heredan de manera conjunta. ¿Cuándo vamos a encontrar entonces genes independientes? Cuando estén suficientemente separados en el cromosoma o cuando las características que yo estoy analizando de esos genes
están en cromosomas diferentes. Por ejemplo, si yo digo el color de pelo, quiero analizar color de pelo y color de ojos. Color de pelo está en el cromosoma 3 y color de ojos está en el cromosoma 5. Bueno, yo ahí tengo completamente certeza de que se va a producir la segunda ley de Mendel. ¿Qué quiere decir? Que los genes de unas características se van a heredar de manera independiente de los genes de otras características. Y por lo tanto yo voy a tener 4 gametas posibles. Ahí estábamos viendo el crossing over. En definitiva, veamos cómo resolvemos la segunda ley de Mendel. Para esta segunda ley de Mendel, entonces, vamos a analizar 2 características. Ya va a aparecer la otra. La primera característica, que está dado por el par de letras R, era rugoso y liso. Y el par de letras A es el color. Amarillo para el dominante, verde para el recesivo. Entonces, ¿qué es lo que quiero que vean acá? Que se agrega un paso en relación a la primera ley de Mendel. Porque ahora es más complicado sacar las gametas. En la primera ley de Mendel, nosotros como solo analizábamos una característica, teníamos 2 posibilidades de gametas posibles, porque teníamos solo que analizar 2 alelos. Pero si yo analizo 2 características, como en esta, tipo de semilla, rugoso a liso y color de la semilla, amarillo-verde, ya voy a tener 4 alelos. Por lo tanto, como tengo 4 alelos para analizar, voy a tener 4 posibilidades de gametas diferentes. Y saco gametas de la siguiente forma. Ahí viene mi primer gameta, RA. Mi segunda gameta, este se puede ir con esto porque son independientes. Este recesivo se puede ir con esta y este recesivo se puede ir con esta. Lo que quiero que les quede muy claro es que acá yo recién saqué gametas, las gametas de este progenitor. Y como este progenitor es heterocigota para las 2 características, igual que este va a tener entonces las mismas gametas, simplemente porque estamos cruzando 2 individuos que genotípicamente son iguales. Ahora, como tengo 4 gametas posibles para la hembra y 4 gametas posibles para el macho, hacer la cruz y las posibilidades es mucho más. ¿Por qué? Porque tengo 16 posibilidades. Entonces vamos a trabajar directamente con el tablero de Punnett. De este lado ponemos a la hembra, porque se me ocurrió, de este lado pongo al macho. Lo importante es que en cada lado van las gametas que se produjeron acá de un lado y las gametas que se produjeron acá de otro. Y de vuelta relleno. Entonces, relleno, relleno, relleno y relleno. Entonces, ahora relleno la fila que sigue, relleno la fila que sigue y relleno la fila que sigue. Acá, chicos, esto es fácil. Lo difícil es ser prolijo. Si no son prolijos, se le va a hacer un lío tremendo y le va a quedar toda una asquerosidad. Así que, por favor, sean muy, muy prolijos a la hora de trabajar esto. Ahora, yo quiero ver el genotipo y el fenotipo de esto. Y acá ustedes se van a querer matar porque cuesta un montón verlo. Entonces, fíjense, yo lo primero particularmente, y esta es una sugerencia mía, a mí el tablero me gusta ordenarlo, que es lo que yo les dije recién. ¿Qué significa eso? Que me gusta poner un gen primero y el otro gen después, para poder ver cómo interactúan en cada caso. Eso es algo particular mío. Entonces yo lo ordené en este caso. Pongo primero al primer gen y segundo al segundo gen y me queda ordenado. Es lo mismo que antes, solo que está ordenadito. ¿Por qué? Porque si yo quiero ahora ver fenotipo, genotipo, yo les voy a dar una pequeña técnica, que es, primero marco a todos los dominantes, ya sea homocigota dominantes o heterocigotas, para la primer característica, y me dio todos estos. ¿Sí? Ahora marco a los que son recesivos para la primer característica, y me quedan estos 4. Ahora voy a marcar a todos los dominantes para la segunda característica, con una pequeña X, ¿sí? Ya sean que son dominantes porque son homocigotas dominantes para la segunda característica o porque son heterocigotas, pero básicamente el fenotipo es dominante. Y ahora marco al recesivo. Entonces, para la segunda característica. Fíjense, va a quedar una proporción que se repite en el tiempo siempre que yo esté mezclando heterocigota con heterocigota para las 2 características. Voy a tener fenotipo 9 dominantes para ambas características, o sea que tienen que tener raya y cruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. O sea, 9 rugosos y amarillos, dominantes para ambas características. 3 dominantes para
la primer característica y recesivo para la segunda característica. Veamos, dominantes para la primer característica, rugosa, y recesivo, verdes. O sea que son los que no tienen la X. Es 1, 2 y 3. Después voy a ver que tengo 3 lisas y amarillas, es decir, recesivos para la primer característica, pero dominante para la segunda, o sea que me quedo con la raya rosada y la X. Y uno que es homocigota recesivo para ambas características, que siempre queda en esta punta si son prolijos. Entonces, esta proporción fenotípica 9-3-3-1 es característica del fenotipo posible resultante de mezclar dos heterocigotas para ambas características. Fíjense que ahora la proporción es 1/16 de cada individuo. O sea que cuando vayan a sacar el porcentaje también es lo mismo. Ahora mi 100%, digamos, no son 4, son 16, porque las posibilidades son 16. ¿Cuándo voy a tener esta relación, digamos, fenotípica 9-3-3-1 en la F2? En la F2. Si los progenitores son uno completamente homocigota dominante para las dos características y el otro homocigota recesivo para las dos características, por lo tanto las gametas van a ser esta y la F1 va a ser heterocigota, por lo tanto la F2 es esta, ¿sí? O si en la F1, perdón, o si los progenitores eran, fíjense, homocigota recesivo para uno y homocigota dominante para otro, y el otro progenitor está alternado. Es homocigota dominante para una y homocigota recesivo. En ambos casos, la F1 es 100% heterocigota, y si cruzo heterocigota con heterocigota, la F2 me va a dar la proporción 9-3-3-1. La F2. Crucé la F1 con la propia F1. Entonces la F2 me va a dar la proporción fenotípica 9-3-3-1. Terminamos con la determinación cromosómica del sexo. Nosotros teníamos el cariotipo. Este es un cariotipo femenino, este es un cariotipo masculino. ¿Por qué? Fíjense, los cromosomas autosomas no cambian. Fíjense que son idénticos entre los dos cariotipos. Lo único que cambia es el par sexual, el par 23. En el hombre, el par 23 es XY porque son diferentes a la vista en el cariotipo y de hecho le falta un pedazo de información al cromosoma Y. Entonces, esta célula es un macho porque sus cromosomas sexuales son XY. Este, que es el cariotipo de una hembra, los cromosomas autosomas son idénticos a los del macho, pero fíjense que el par sexual es XX, ¿sí? Entonces, los autosomas en esta célula diploide son todos idénticos, así que ni me gasto en ponerlos. Solo puse el par sexual. El par sexual en una célula diploide de un macho es XY, el Y es más pequeñito. Entonces, cuando se formen las gametas, van a quedar gametas que van a ser X o gametas que van a quedar que van a ser Y. A esto le decimos que es heterogamético, porque sus gametas van a ser diferentes. Van a tener gametas que van a llevar un cromosoma de cada uno de estos más X, o gametas que van a llevar un cromosoma de estos e Y, que es lo que vemos acá. En el caso de la hembra es homogamética. ¿Por qué? Porque sus dos cromosomas son iguales. ¿Eso qué significa? Que cuando se forman las gametas quedan X y otra que también puede ser X. Cada uno con sus respectivos alelos, ojo, pero la gameta que lleva, el cromosoma que lleva es en ambos casos un cromosoma X. Así que bueno, terminamos con genética. Nos estamos viendo.